Empecemos por la descripción de una documentación, una descripción breve del proyecto o del código que estamos viendo. Esta puede consistir en una sola o en un par de frases acerca de qué se trata el proyecto, es decir, de nuevo el framework, la biblioteca, el SDK, etc. Veamos unos ejemplos. Esta es la documentación de React. ¿Qué es React? Bueno, en su documentación nos dice que React es una biblioteca para desarrollar interfaces de usuario. Listo. Como puedes ver, en este caso la descripción es tan solo una línea, aunque la descripción también podría ser una frase mucho más amplia. Por ejemplo, esta es la descripción de Redis. Redis es una base de datos en memoria que persiste los datos en disco. Y como puedes ver, las descripciones las hemos encontrado en la sección de descripción en su repositorio de GitHub de estas tecnologías. De hecho, la descripción puede ser encontrada en las primeras líneas de una página inicial de un proyecto, o en su archivo README del repositorio, en donde esté almacenado, ya sea GitHub, GitLab, Bitbucket y demás. Esta descripción es lo primero que verán los interesados del proyecto o del framework o la biblioteca, y la que será utilizada por los motores de búsqueda como Google, por ejemplo, para posicionar el sitio de la documentación en los primeros puestos. Pero aquí tan solo estamos hablando de texto, lo más importante es el código. Así que lo siguiente es la guía de iniciación o Getting Started. De hecho, si han escrito código han visto muchas veces esta palabra. La guía para iniciantes es un ejemplo sencillo de cómo utilizar tu biblioteca o framework. Además, muchas guías de iniciación también proveen unos cuantos pasos más de cómo instalarlo, etc. Pero el resumen es cómo dar una porción de código para que el programador tenga una idea de cómo implementarlo, una idea rápida. Es decir, si la descripción le dice al programador qué es el proyecto, la guía del iniciante le dice cómo usarlo, ya que de esta manera, viendo el código, puede que no coincida con la manera en la que está escribiendo su código o su proyecto, o quizás no le gusta simplemente la manera en la que está escrito. Hay muchas cosas que el programador toma en cuenta y que al final tu documentación tiene que especificar de la manera más rápida y sencilla posible. Un ejemplo de esto es la documentación de React. En unas pocas líneas de código muestran los aspectos núcleos de la biblioteca: abstracción del DOM, el uso de JavaScript moderno, uso de un lenguaje de dominio específico, un DSL, como lo es JSX, React como biblioteca declarativa, por mencionarles algunas características. Obviamente hay muchas otras documentaciones más. Por ejemplo, esta es la documentación de Postgres. En unas pocas líneas nos dice cómo instalarlo y nos muestra en 2 bloques de código la manera de cómo hacer una consulta bastante básica hacia Postgres desde Node. Pero con estas porciones de código no vamos a ser unos expertos en esa biblioteca que queremos elegir. Es por eso que muchas documentaciones también proveen una sección de tutoriales. Los tutoriales incluyen instrucciones de cómo usar la biblioteca, pero en casos más específicos. Es decir, que el autor del proyecto que estás viendo, puede ser una biblioteca, un framework y demás, desarrolla los tutoriales de su documentación teniendo en cuenta los escenarios más comunes en donde van a utilizar su porción de código, y sobre todo da ejemplos bastante simples de entender de cómo empezar a implementarlo. Y es común que el formato de estos tutoriales sean unas cuantas líneas de instrucciones en formato de texto, seguido por algunos snippets de código. Es decir, estas instrucciones pueden ser textos o comentarios en la porción de código que se muestre. Los tutoriales son agregados en el README del proyecto, en la página web o en la documentación con algunos enlaces al README. Y así como tenemos tutoriales en muchas documentaciones, el siguiente paso sería dar ejemplos mucho más prácticos, ejemplos más largos. Estos ejemplos por lo general van a encontrarlos en las documentaciones simplemente como enlaces a GitHub, aunque pueden ser obviamente almacenados en cualquier otro servicio de la web. A esta sección lo pueden conocer como proyectos de ejemplos. De manera personal, cuando uso una biblioteca o framework, siempre me interesa saber quién lo está utilizando. De esta manera puedo probar las aplicaciones que lo utilizan o ver el código fuente si hablamos de un proyecto open source. Pero cuando hablamos de un proyecto nuevo, los proyectos de ejemplo son importantes para ver en práctica cómo utilizar el código. Y los proyectos de ejemplo son distintos de los tutoriales, en la manera en la que no son instructivos, es decir, que no te explican nada, tan solo te muestran de manera práctica cómo utilizarlos. El tutorial es algo distinto, te van dando unas pautas acerca de cómo utilizarlo. Y estos proyectos de ejemplo sirven tanto para el que aprende como para el creador del proyecto, porque al elaborar unos cuantos proyectos de ejemplo, el creador puede ir probando su código y ver qué posibles problemas no ha considerado al momento de implementar o escribir su API o su framework o su biblioteca. Un ejemplo de esto es la documentación de la biblioteca de Go llamada Gin, que es un framework de Go, la cual tiene un repositorio conformado por múltiples carpetas en las que cada carpeta es un proyecto independiente que sirve como ejemplo o como una manera rápida de integrar esa funcionalidad o esa porción de código en otro proyecto. Esta es la manera más fácil y sobre todo práctica de decirle al usuario esto es lo que puedes hacer con esta biblioteca, framework y demás. Aunque algo bastante común que muchos de ustedes quizás ya lo han notado es que las bibliotecas tan solo son una serie de conjunto de métodos y propiedades que pueden utilizar en sus proyectos.
Obviamente esos métodos también tienen código adentro, esas funciones tienen código adentro. Entonces, para aquellas personas que quieren saber cómo funcionan esos métodos y funciones de cualquier tipo de biblioteca, API, framework y demás, también existe una documentación de esas funciones. Cuando hablamos de un framework o una biblioteca open source, a esta sección se le llama la documentación de la API. La documentación de una API contiene la descripción de funciones individuales, métodos o componentes de una biblioteca. Es el recurso más básico cuando se trata de descifrar cómo una biblioteca funciona, que es algo un poco más técnico, es decir, ya no es tan básico como los tutoriales o los proyectos de ejemplo. Y para la mayoría de programadores que están empezando con algo, los tutoriales y proyectos de ejemplo bastan para poder empezar con la biblioteca. Pero cuando se necesitan hacer cosas un poco más avanzadas, el siguiente paso es conocer la documentación de la API. Mientras que los tutoriales y proyectos de ejemplo cubren los casos de uso más comunes en una biblioteca o framework, no es posible abarcar todas las formas posibles en las que los programadores van a usar ese framework o esa biblioteca. Es por eso que la documentación de la API es el recurso esencial de cómo funciona el proyecto. De nuevo, aquellos programadores que ya tienen experiencia trabajando con la biblioteca o framework y quieren empezar a implementar cosas intermedias o avanzadas, recurren a la documentación de la API para implementar las cosas y entender muy bien cómo funciona. Incluso hay muchas veces en las que es capaz de utilizar esta documentación para extender la biblioteca principal. Y de hecho, esto de entender muy bien cómo funciona el código interno o una API, al final también está relacionado con la manera en la que fue escrito. A esta manera en la que fue escrito se le conoce como una manera de pensar o una guía de estilo. Es decir, que hay proyectos que te dan una guía de cómo debería ser escrito el código. No es tan solo escribir por escribir, sino te dan las mejores prácticas. A estas mejores prácticas, guías de estilo o manera de pensar, al final se le agregan las documentaciones grandes y que ya tiene todo lo anterior abarcado, ya que esta sección de una documentación no sería lo más importante, pero sí sería algo bastante útil para escribir código eficiente. Pero de nuevo, esta sección es agregada si una biblioteca o proyecto es lo suficientemente complejo. Para la mayoría de casos, los tutoriales y los proyectos de ejemplo y la documentación de la API es suficiente. Y estas son algunas características principales de una buena documentación.